Primero que todo, muchas gracias por estar acá en el ciclo de charlas que organiza el Centro de Óptica e Información Cuántica. Para nosotros es un gran honor tener a la doctora Carla Germán. Carla Germán actualmente es profesora asistente del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Y el tema que nos va a traer la doctora Carla Germán, yo ya lo he visto, es súper interesante, que tiene relación con cómo generar estados cuánticos que sean útiles, estados cuánticos de luz, pero a partir de estados coherentes, que son estados clásicos. Entonces, dejo acá a la doctora Carla Germán para que nos explique cómo explorar estas propiedades cuánticas de estados coherentes, y yo estoy seguro que les va a encantar esta charla. Así que es un aplauso para Carla. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tal cual como Ariel decía, les voy a contar un poquito sobre los últimos trabajos, parte de los últimos trabajos que hemos estado haciendo en el grupo de óptica cuántica de la Universidad de Chile. Les voy a dar también un poquito de contexto de por qué hemos avanzado hacia estas líneas y también particularmente este proyecto que inició como una idea teórica por la pandemia. Lo estamos ahora llevando al laboratorio y está dentro del proyecto del FONDESIT regular que se adjudicó el año pasado. ¿Ya? Así que esa es un poco la idea, y la idea es cómo explotar propiedades cuánticas del estado coherente, y va con la idea de generar luz cuántica intensa. ¿Ya? Ese es como el objetivo a largo plazo, ojalá producirlo en el laboratorio y que sirva para algo. Vamos a entrar un poquito en eso más adelante, pero ese es como el contexto de la charla. Y para dar un poquito de contexto de la parte física, por si alguien no sabe, ¿cierto? Yo trabajo en Santiago, en la Universidad de Chile, en el campus, en Buchet antiguo, digamos. El departamento de física está por ahí y el laboratorio está en el Zócalo. Pero trabajo mucho también en colaboración con la UDEC, con Pablo Solana, que también es experto en óptica cuántica experimental, pero más hacia la parte de guías, nanoguías, y también de átomos fríos, ¿ya? Y estos trabajos que les voy a presentar hoy día son en colaboración con él. Ambos abrimos nuestros laboratorios más o menos en enero de 2020, tuvimos que cerrar en marzo de 2020 y ahí nos quedamos, ¿cierto?, estancados básicamente 2 años sin poder hacer cosas experimentales, por lo tanto empezamos a hacer cosas más teóricas. Ya, y hoy en día, ya desde marzo del 2022, ambos laboratorios abrieron de nuevo con estudiantes y hemos estado avanzando cada uno en la parte experimental de lo que cada uno hace, es cierto, en su línea de investigación. ¿Bien? Nosotros lo que hacemos, o como me gusta a mí llamarle nuestra línea de investigación, la más importante que tenemos hoy en día en el Laboratorio de Óptica Cuántica de la Universidad de Chile, es acerca de la ingeniería de los estados cuánticos. ¿Ya? Esta es el área donde yo quiero empezar a desarrollar gran parte de la parte experimental que tenemos. ¿Por qué? Porque la idea es de alguna forma producir estados cuánticos a voluntad. En el fondo, controlar el número de fotones, controlar el tipo de estado, si es un estado de Fock, si es un estado de Squeezing, si es un estado, qué sé yo, gato de Schrödinger, lo que sea que pueda servir para este todo experimento. Y tenemos dentro de eso como dos distintas líneas. Una es la generación de estados no gaussianos con respecto al espacio de fase, ¿cierto? También generar luz cuántica intensa de modos de Squeezing, que son gaussianos todavía en el espacio de fase, pero tienen propiedades cuánticas cuando uno mide la intensidad del número de fotones, la estadística. Y también podemos propagar cualquier de este tipo de estados en arreglos lineales que pueden o no tener algún tipo de propiedad topológica en los arreglos. ¿Ya? Eso es un poco lo que engloba lo que estamos haciendo hoy en día, y todo eso va, de alguna manera, como decía Ariel al principio, ¿cierto?, de que estos estados, lo que sea que generemos, sean útiles para ciertos experimentos. Y dentro de eso, el área donde yo me he especializado es hacia la metrología cuántica. Ya también puede ser así información cuántica, pero yo no trabajo en información cuántica, otra gente sí, acá en Chile, yo voy más hacia el lado de metrología. ¿Ya? Entonces, un poco la idea es básicamente de este tipo. Yo parto con un estado que es clásico, entre comillas, después podemos conversar un poquito más de eso. Ese estado coherente lo voy a pasar por algún medio no lineal, ¿cierto? Ese medio no lineal me puede crear estados que no son gaussianos y tengo que estudiar la parte de cómo detectarlo. Y también este medio no lineal puede crear estados que sí son gaussianos, como por ejemplo el squeezing. Eso los puedo propagar en distintos tipos de arreglo y también puedo estudiar su detección al final de esos arreglos. ¿Ya? Entonces esto es como un resumen de todo lo que hacemos, pero yo hoy día en la charla me voy a centrar acá, en esta parte de aquí.
en la no linealidad y la generación de estos estados no gaussianos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, ya se los comenté al principio, pero la idea de esto es tratar de generar estos estados que puedan ser útiles para ciertos experimentos. Ese es como el objetivo más a largo plazo. Y dentro de eso, mi misión en esta charla hoy día es tratar de convencerlos de dos cosas. Primero, que esta evolución de un estado coherente, que vamos a hablar un poquito después, que evoluciona este tipo de estados en el espacio de fase, también son estados coherentes. ¿Ya? Esa es parte del primer take-home message, digamos. ¿Ya? Y la segunda parte es que ciertas combinaciones de estos procesos no lineales, en particular acá un hamiltoniano en particular, te puede llevar a que esto también se transforme en algo que es muy similar a un estado de fase. Esas son las dos cosas que voy a centrar hoy en la charla, y bueno, como somos poquitos, me pueden interrumpir cuando quieran, la idea es que entendamos más lo que estamos hablando. Entonces, para entender un poquito más esto, no sé, sé que hay estudiantes, pero no sé en qué nivel, entonces un poquito vamos a volver atrás sobre un background de los estados coherentes. Entonces los estados coherentes, ¿cierto?, se definen de esta forma matemáticamente y tienen básicamente una distribución del número de fotones que es poissoniana, ¿ya? Y si yo saco un factor de Fano o si yo saco el factor Mandel de este estado coherente, normalmente eso es igual a 1. Y también hay ciertas medidas de correlación que me dan un cierto valor cuando yo trabajo con estados coherentes. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio, si yo quiero asegurarme si estoy o no trabajando con un estado coherente, en estricto rigor tengo que hacer algún tipo de medida para cerciorar que esto sea así, ¿ya? Normalmente cualquier puntero láser o cualquier láser de laboratorio viene en un estado coherente, pero eso no es 100% puro, eso no existe en el laboratorio. Siempre hay alguna componente en K, en algo, que haga que tu láser o lo que sea aproximadamente un estado coherente, y para ciertos tipos de experimentos uno tiene que chequear ese tipo de condiciones para estar seguro, ¿ya? Pero es un poco eso. Y en el espacio de fase, si yo lo represento en el espacio de fase, efectivamente veo una gaussiana. Esta gaussiana, que está acá, ¿cierto?, que tiene que ver con el número de fotones y con la fase que puede tomar este estado, ¿ya? Es una foto directa del campo electromagnético. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es no confundirnos con un perfil de intensidad en el laboratorio. ¿Por qué aclaro esto? Porque normalmente en el laboratorio uno está acostumbrado a ver la luz, ¿cierto? Bueno, como esto, digamos, en una cámara, y uno tiende a confundirse que si en la cámara uno ve algo gaussiano, eso es un estado coherente, y eso no tiene nada que ver. Una foto de intensidad es una foto de intensidad, y yo podría partirlo, podría propagar una imagen, podría generar un speckle, lo que sea, y su estadística de fotón va a seguir siendo poissoniana. Y eso es lo que me define el estado coherente, ¿ya? Esta foto de acá es distinta, porque esta es una foto directamente del campo eléctrico, y yo no tengo acceso a eso en el laboratorio, no tan fácil. Tengo que reconstruir, ¿cierto?, el campo electromagnético, en este caso reconstruir la función de Wigner, que es precisamente el tipo de foto que estoy sacando, y eso se hace de otra manera, no es directo de una observación por cámara, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es como la parte más fundamental de estos estados coherentes que nosotros queremos crear. Y a mi juicio, a mí no me gusta mucho cuando se habla de que el estado coherente es algo clásico. Entiendo el porqué, pero creo que hay que ser muy sutil en cómo se describe. Para mí la luz en general tiene una descripción cuántica fundamental. Eso es la descripción más fundamental de la luz. Que uno necesite o no la cuántica para describir la luz para algunos determinados experimentos es otra historia. Es muy parecido a como uno, ¿cierto?, no necesita correcciones relativistas para ver el movimiento de un auto que llega a la esquina, ¿cierto? En estricto rigor la parte relativista está siempre, pero yo no necesito esa teoría para describir ese fenómeno. Con la luz pasa algo muy similar. Si yo quiero describir, no sé, la intensidad de este láser allá, probablemente no necesito nada cuántico, porque el número de fotones es tal acá, que es básicamente un estado que yo puedo definir con un número de fotones promedio, ¿cierto?, y algún tipo de fase, y no necesito algo más. Pero en estricto rigor el estado coherente, por clásico que se pueda describir, siempre tiene esta quantum signature, digamos, que es en el espacio de fase, que es esta incerteza que yo veo ahí, y que obviamente no depende perdón, no es obvio, pero se da, ¿cierto?, que no depende del número de fotones. Entonces, efectivamente, cuando yo este vector lo agrando mucho, tengo estados de coherente con mucha intensidad, como por ejemplo este puntero, obviamente ese pedacito de H barra que tengo de incerteza no sirve para nada, digamos, en estricto rigor, ¿ya? Entonces uno lo puede escribir clásicamente, pero no lo es. Lo que tratamos de probar en estos trabajos es que efectivamente hay un recurso cuántico a explotar en estos estados, ¿ya? Y eso es lo bonito.
Otra pregunta que uno puede hacerse es por qué estos estados coherentes se llaman coherentes. ¿Coherente con respecto a qué? ¿Qué es la coherencia de estos estados? Y como, bueno, la mayoría acá o son profe o están haciendo ahora su doctorado o máster, se dan cuenta que hay hasta un libro que se llama Coherent para explicar este fenómeno que no es tan sencillo de explicar tan fácilmente. Pero en este contexto, básicamente, nos referimos a... nos referimos a medidas de correlación, ¿ya? Cuando hablamos de coherencia cuántica en este contexto, estamos refiriendo que un estado coherente, si yo hago medidas de detección en coincidencia, o sea, si voy de una G2 en adelante, la G1 también, pero G2 en adelante particularmente me interesa, yo siempre voy a tener una medida de coincidencia, una correlación que es igual a 1. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la estadística de fotones de estos estados que obedece una estadística bosoniana, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que uno hace en el laboratorio? Si uno en el laboratorio quiere medir si, qué sé yo, en X experimento yo tengo una single photon source, yo mido G2, porque yo sé exactamente cuánto G2 me va a dar para un estado coherente, cuánto me va a dar para un estado de fog, cuánto me va a dar para un estado de squeezing y así. Tengo formas de caracterizarlo con respecto a esa función de correlación, ¿ya? Y si mido 1, concluyo directamente que es un estado coherente y lo saco de la categoría de algo cuántico, básicamente, ¿ya? Bueno, y este es el paper original donde se discuten todas estas cosas de los estados coherentes, ¿ya? Y esa es una forma de caracterizar campos. Lo que uno aprende en óptica cuántica, ¿cierto? En los cursos de óptica cuántica más canónicos es que uno puede describir qué tan cuántico un campo es mirando la estadística de fotones, y eso tengo acceso desde G2 hacia arriba porque G1 no es capaz de distinguir entre algo cuántico y clásico, te va a dar siempre el mismo tipo de función, ¿ya? Pero no es la única manera. Otra forma, ¿cierto?, de ver cuando un estado es cuántico o no, ¿cierto?, es ver la función de Wigner, ¿no? Como les decía, ese acceso a si yo pudiese tomar una foto del campo eléctrico directamente. Ese tipo de función, hay más funciones, no solamente la de Wigner, también está la Q y la P, pero normalmente en nuestra área se ocupa la Wigner porque puede tomar ciertas negatividades que no tienen una contraparte clásica. Entonces uno asume que del momento en que uno en el espacio de fase ve alguna parte negativa, claramente hay algo cuántico porque no tiene una contraparte clásica. Ese es un poco lo que uno concluye, ¿ya? Entonces yo también puedo caracterizar la cuanticidad de estos estados mirando el espacio de fase. Y como todo en la vida, no hay una direccionalidad así completamente recíproca. Yo puedo tener estados en el espacio de fase que no tienen ninguna negatividad y aún así son cuánticos, como por ejemplo un estado de squeeze, ¿ya? Entonces, no siempre es suficiente mirar el espacio de fase para determinar cuándo algo es cuántico o no. Y particularmente mi visión de la cuántica es que esa pregunta no tiene tanto sentido tampoco. Lo que uno debería preguntarse es si el recurso cuántico que entrega este estado sirve o no sirve para ciertos experimentos. Pero contestar a la pregunta si es cuántico o no, a mi juicio es un poco naif, digamos, porque realmente lo que a mí me interesa hacer es experimentos con esto y generar algún tipo de tecnología cuántica que sea mejor que la contraparte clásica, ¿ya? Pero básicamente esto. Entonces acá en las funciones de Wigner también yo tengo acceso, dado que estoy viendo el campo eléctrico, tengo acceso también a ver si estos estados son o no son gaussianos. Básicamente el estado va a dejar de ser gaussiano cuando en el espacio de fase veo algún tipo de estructura que se aleja de la gaussiana, ¿ya? Esa es un poco la idea de estas dos formas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Les voy a contar la historia de la forma en que se entiende mejor, pero no es la cronológica. Este paper salió publicado a inicios de este año, pero comenzamos a estudiar esto desde mucho antes y lo voy a contar después, ¿ya? En este paper lo que nosotros hicimos fue básicamente eso, estudiar cómo hay ciertas propiedades cuánticas que uno puede rescatar de estados coherentes. Ese fue la experiencia. Y lo que nosotros hicimos fue tomar un estado coherente, cualquiera, de cualquier intensidad, ¿cierto? Y lo pasamos a través de algún tipo de interacción, donde tomamos un hamiltoniano de juguete. Ese hamiltoniano de juguete es tal que tiene una no linealidad en el operador de número. Eso es básicamente. Entonces la no linealidad acá no va directo con el campo, va con el operador de número, ¿ya? Eso va a ser importante para esto. Y vimos que a través de esta interacción uno puede crear con distintas no linealidades, uno puede crear estos estados diferentes en el espacio de fase a partir de un estado coherente. Pero ¿dónde está la magia? Es que si yo calculo la coherencia de estos estados, directamente, por ejemplo, calculando G2, G3, cualquier Gn hacia arriba, siempre voy a concluir que es 1.
De hecho, teóricamente te sale que estos estados coherentes, que se llaman estados coherentes generalizados, fueron de hecho propuestos más o menos o vistos por primera vez en los años 70, 75. Siempre tienen una G de orden superior igual a 1, entonces son coherentes. ¿Y por qué es interesante esto? Porque uno podría tener, por ejemplo, un medio no lineal en el cual estoy haciendo otra cosa, por ejemplo, lo que hace Marcel Clerc en la Universidad de Chile, que ellos ven cristales líquidos, que es un medio Kerr no lineal, ponen luz, nunca les interesó estudiar la luz, siempre el cristal y su otra parte más, cómo se generan vórtices, etcétera, etcétera, pero no la luz precisamente. Y si uno mirara directamente esa luz que sale de ese contexto y mira G2, concluiría que el estado coherente sigue ahí tal cual como lo conocemos. Pero este trabajo muestra que no es tan así. Que hay una estructura, una estructura que se da en este espacio de fase. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que vimos en este artículo. Entonces, básicamente, ¿cierto? La no linealidad, acá aparece algún tipo de hamiltoniano, que vamos a describirlo de esta forma, que es la interacción entre este campo, ¿cierto? Y tiene aquí algún operador de polarización. Ese operador lo podemos escribir de esta forma, y lo que estamos nosotros haciendo en este paper para jugar con un hamiltoniano de juguete, después vamos a ir a un hamiltoniano más real, ¿cierto? Es asumir que estamos en un límite de campo intenso, entonces escribimos nuestro hamiltoniano de interacción más o menos de esta forma. Entonces me queda un H barra, un G, ¿cierto? Que es el acople, el N, que es el operador de números, ¿cierto? Que va con alguna potencia acá, que va a ser lo que yo voy a variar, básicamente, y algún tipo de operador que me describe la materia. Y en estricto rigor todavía yo no he puesto ninguna condición en la materia, solamente que hay una respuesta no lineal de ese medio, ¿ya? Y también nuestro trabajo de partículas, o sea, este tipo de aproximación de campo intenso, ¿cierto? Funciona para tiempos tales que GT sea menor que el N. Esos son como los detalles un poquito más matemáticos de por qué, cómo justificamos este hamiltoniano de juguete para tratar de entender este tipo de interacción. ¿Ya? Entonces, básicamente nuestro modelo es este. Este es el modelo. Este es el hamiltoniano tal cual como le explicaba, y lo que yo varío en el trabajo es este épsilon. ¿Ya? Y a través de diferentes valores de épsilon yo sí puedo recobrar casos que conocemos. Por ejemplo, si el épsilon es igual a 1, tengo un hamiltoniano de J.C. dispersivo. Si es un medio, tengo un hamiltoniano de J.C. resonante, más o menos, ¿cierto? Si tengo esto, tengo una degenerative parametric drive o down conversion o lo que sea que vaya en esa línea, ¿cierto? Si es igual a 2, tengo un Kerr-Feld, cosas de ese estilo, ¿ya? Y ahí puedo ir variando entonces esta no linealidad, ¿ya? Una de las primeras cosas que nos preguntaban los referees acá fue como qué valor tenía de correrte en un épsilon a cualquier número. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar algunos medios que te generen no linealidades entre medios. Estas son las más conocidas y no es sencillo encontrar una no linealidad, qué sé yo, 2.5. Es complejo experimentalmente hacerlo. Sin embargo, igual nosotros caracterizamos todo el espacio. Bueno, aquí estamos. Acá, este es un ejemplo donde yo parto, entonces tengo este hamiltoniano de juguete, ¿cierto? Tengo un estado coherente inicial, en este caso tiene 20 fotones promedio y estoy usando una no linealidad tipo Kerr, y lo que estoy haciendo es hacer evolucionar esto en el espacio de fase. Entonces, si se fijan, esto empieza a evolucionar, ¿cierto? Entonces me empieza a generar estos aros que claramente, muy rápidamente, esto genera un estado que claramente no es clásico, y se empiezan a generar este tipo de mandalas, que yo de hecho le llamo como quantum art, porque es muy bonito, y se empiezan a generar estos gatos de Schrödinger con distintos números de orejas. Y esto evoluciona, y empieza a generar distintas estructuras en el espacio de fase, y cada vez que uno tiene estas estructuras dentro del espacio de fase de máximos, mínimos, o tipo tableros de ajedrez, todo eso es muy útil para metrología, ¿cierto? Para medir ciertos desplazamientos del campo eléctrico, fase, etc. Todo lo que tenga estructura dentro del espacio de fase nos sirve para eso. Y ahí, bueno, se empiezan a crear estos estados muy bonitos, en algún momento vuelve a más orejas, después vuelve a colapsar a un gato, y finalmente va a volver a un estado coherente que era la interacción inicial, ¿ya? Esa genera el estado de gato, bueno, ya no lo corrimos, pero se genera un estado de 2 orejas y después esto colapsa de nuevo el estado coherente, ¿ya? Entonces no hay disipación acá. No, aquí no hay nada de disipación. Sí. En el siguiente paper que les muestro, ahí sí estudiamos todo con disipación, pero por ahora aquí no hay nada. De todas maneras, para experimentos más o menos del tipo de los experimentos de Jarocho, de Circuit QED, los tiempos de decoherencia que ellos tienen son tan largos que se ven bastantes de estos estados mucho antes de decaer. Entonces igual estamos dentro de un margen
bueno, depende siempre de G, pero estamos en un escenario donde uno puede observar estas cosas en principio. Entonces ese es un poquito. Entonces nosotros lo que hicimos fue caracterizar dos cosas. De nuevo, como no es, para nosotros no es tan interesante decir si eso no es cuántico, porque pensamos que la pregunta es un poco ambigua y que nos sirve mucho. Lo que sí hicimos nosotros fue caracterizar un poquito la negatividad para poder compararlos entre ellos. Entonces nosotros lo que vemos acá es un gráfico donde cambiamos la no linealidad, cambiamos básicamente los tiempos de interacción de esto, solo que está normalizado de una forma que nos conviene, pero con algún tiempo de interacción, y vemos la negatividad que va agarrando esta función de línea. Y vemos aquí que básicamente para cualquier no linealidad vamos a tener en algún momento un estado que tiene algún tipo de negatividad. Y acá lo graficamos de una forma un poquito más conveniente visualmente. Entonces ponemos la negatividad máxima que encontramos en la evolución para distintos épsilon, y tal cual como comentaba, para epsilon 0, que no hay nada, digamos, o para epsilon 1, donde no es no lineal con respecto al operador de número, uno no ve nada, no ve algo en lo negativo nunca, pero para cualquier otro epsilon uno siempre está bien, uno siempre tiene algún tipo de no negativo. Carla, hay una consulta ahí, ¿hay una tendencia ahí a que converja la negatividad máxima Sí. si que tú empiezas a aumentar el índice de no linealidad? Sí, siempre se queda más o menos en esta zona. Y de hecho, de hecho es una súper buena pregunta. Acá más o menos el focus state, que uno a veces piensa que es el estado como más cuántico que uno pueda encontrar, pero de nuevo la pregunta no tiene tanto sentido. Uno ve acá que hay muchos estados que te superan esa no linealidad. Pero normalmente cada uno de estos puntos máximos tienen la misma negatividad, es cierto, que un estado tipo gato de Schrödinger, más o menos. Ese es el límite que estamos viendo acá. Pero, insisto, no nos quedamos con esto, porque esto, si bien nos dice, es como una especie de medida de qué tan cuántico es algo, pero no tiene tanto sentido. Nosotros lo que hicimos fue calcular directamente la ventaja metodológica de estos sistemas. Entonces ahí nos pasamos al espacio, por así decirlo, al contexto de la función de la función de Fischer, de la información de Fischer cuántica en este caso, ¿cierto? Calculamos qué tan útiles son estos estados para hacer medidas de metrología. Particularmente acá tomamos el caso de desplazamientos de campo eléctrico, porque estamos viendo el espacio de fase en esos términos, pero podría haber sido otra cosa. Y acá también vemos algo muy similar, que para 0 y 1 no hay ningún tipo de ventaja, pero para cualquier otra no linealidad sí está. Y el máximo meteorológico que vemos siempre tiene relación con el estado gato. Entonces parece ser que por muchas orejas o estructuras que tengan ciertos campos, la ventaja meteorológica no supera lo que te da un estado gato de sueño. ¿Ya? Que es interesante también. La información de Fischer es con respecto a una constante de acoplamiento. Al campo. Al campo, en este caso es campo. O sea, lo que tratamos de hacer es que si tuviésemos este campo X que estamos creando y quisiéramos medir con mucha precisión un desplazamiento aquí adentro del espacio, de la función del espacio de fase, qué tan ventajoso es ese estado para hacer eso, para medir ese desplazamiento. Eso fue lo que caracterizamos un poquito, siguiendo un paper hace el año 2020, salió o 2021, no me acuerdo, un PRL de Ana María Rey, que hacía algo muy similar, pero con un J.C. Cummings expresivo. Y veía una estructura bastante, con mucha estructura, el espacio de fase, y ellos tomaban esa medida de metrología con respecto a los desplazamientos, porque es lo que la gente normalmente ve en el laboratorio, que es más fácil de ver. Entonces tomamos lo mismo porque nos servía para comparar el paper con las otras cosas que se habían hecho. Para mí personalmente, como yo también trabajo con la generación de luz, con la luz comprimida, con squeeze light en el laboratorio, a mí personalmente me interesa saber cómo yo comparo mis estados, lo que sea que genero acá, con respecto a la ventaja metodológica que tiene el squeezing. Porque el squeezing, de la forma que se genera hoy en día, el máximo global de generación de squeezing son más o menos 15 dB. Ya no me acuerdo cuál digo cuánto se usa, si mal no recuerdo es menos 12 dB, y con eso pueden detectar estas ondas gravitacionales. Pero el máximo onda mundial es más o menos 15. Entonces siempre es como un santo grial, ¿cómo yo consigo más? ¿Cómo yo consigo más? En este caso, ¿cierto? El espacio de fase de un estado de squeezing comprimido es como una especie de disco, digamos así, bien elongado. Entonces, entre más lo achato, mejor es la ventaja meteorológica, porque es más delgadito, es solamente por eso.
como acá tenemos tanta estructura, uno pudiese pensar que algunas de las partes de entre medio de estos estados tienen mayor ventaja meteorológica que ese squeezing gigante que necesito. Entonces también tratamos de comparar lo que da un squeezing con lo que dan estos estados coherentes generalizados y vemos que más o menos las comparaciones de este estilo. Entonces nuestra ventaja meteorológica de nuestros estados coherentes y generalizados se corresponden a un squeezing de esta forma, que son de las maneras estándar que tengo para caracterizar squeezing, pero hablando un poquito más aterrizado, básicamente lo que esto dice es que si tengo un promedio de fotones de 20 fotones promedio en un estado coherente, que es nada, para luz intensa 20 fotones es muy poquitito, ¿cierto? Alcanzo una ventaja meteorológica como si estuviera trabajando con un squeezing de 16 dB. Entonces ahí fácilmente se supera un límite. Entonces por eso a mí, desde mi punto de vista, desde el área más de meteorología cuántica que yo estudio, son súper interesantes, porque me ofrecen una ventaja meteorológica que es muy difícil de obtener a través del squeezing sólido. Entonces eso es un poco lo que hicimos para caracterizar. Pero antes de esto, este fue el paper del 2023, pero antes de esto, nosotros con Pablo nos habíamos dado cuenta de otras singularidades de estos estados coherentes. ¿Ya? Acá el trabajo fue distinto, esto se publicó en PRL el 2020, ¿cierto? Un trabajo teórico 100%, pero aquí sí incluimos disipación para darle un contexto más realista de experimentos, ¿cierto? Acá también nosotros vimos cómo un estado coherente evoluciona en un JC Camin normal y común y corriente, ¿cierto? Y vemos que a medida que uno aumenta el tiempo de interacción, otra vez empiezan a ver esta estructura. ¿Ya? Y un poco se los voy a mostrar en el video, pero antes de eso quiero justificar un poco lo interesante de este trabajo. Normalmente para generar estados de Fock experimentalmente se necesita en general postselección de alguno o tratar de alguna forma medidas de postselección para poder llevar al campo al estado de Fock que yo necesito, e incluso en esas condiciones, más o menos un máximo también mundial de generación de estados de Fock en el laboratorio, estás hablando de máximo 10 fotones a mucho DAR y con fidelidades muy bajas. Por ejemplo, en el experimento de Harrod, que es de los más famosos, ¿cierto? Ellos más o menos obtienen, fidelidades, ¿cierto?, de un poquito más de un 80%, pero para números de fotones menor a 4, para estados de Fock muy chiquititos. Y cuando me voy un poquito más grande, de hecho en el experimento de Harold ellos solo pueden llegar a 7, ¿cierto? Cuando llegan a 7, esta fidelidad va muy por debajo del 50%. Entonces existe, pero no es lo ideal, y además es una postselección, no es algo determinista. En este trabajo es distinto. En este trabajo nosotros realmente, a través de la interacción de un JC Camin, convertimos de alguna forma un estado coherente en un estado de Fock, y ese proceso es determinista. Si postselecciono, aumento la fidelidad. Se lo puedo hacer también si quiero ser mejor aún en mis números. Pero incluso si no hiciese una postselección, es decir, si trazo por completo la información del átomo, aún así tengo fidelidades muy buenas y mucho mejores de lo reportado hasta ese entonces. Entonces acá el modelo es el más conocido de todo eso, JC Camin, así de cuántica 101. Sí. Resulta así, la fidelidad antes que decía, ¿cuánto más o menos sería? Estoy con 100 fotones con más de 70% de fidelidad. Sí, para 100 fotones. Entonces, realmente es increíble la fidelidad que se alcanza. Tiene ahí un bemol, que lo voy a explicar acá, pero que experimentalmente es muy fácil de bypassar. Nosotros tenemos acá el típico modelo de JC Camin. Yo tengo alguna especie de campo, ¿cierto?, en una cavidad, pero podría ser en cualquier otro contexto, como por ejemplo Circuit QED o incluso WebGuides, donde uno tiene estos campos evanescentes muy centrados en una guía. También ahí uno puede tener una especie de JC Camin, ¿cierto? Tenemos tres partes de este hamiltoniano: la parte de la pulsión del átomo libre, del campo, ¿cierto?, y la interacción típica dentro de aproximaciones dipolares, todo tal cual. Y, ¿cierto?, lo que se conocía básicamente hasta el año, el premio Nobel de Harrod y todo lo que se hace en esa época, es que un estado coherente evoluciona de fase a un estado de gato de Schrödinger, ¿cierto? Y el experimento de Harrod, lo bonito es que ellos lograron ver este gato en su experimento de cavidad de microondas. Pero esto nació este trabajo completo, toda esta línea de hecho nació porque recibimos a un alumno de Perú que tenía muchas ganas de venirse a trabajar con nosotros, y él empezó a estudiar el modelo de JC Camin, así sin ninguna expectativa, y literal dejó corriendo el tiempo de interacción. Eso fue el hallazgo que él hizo. Entonces empieza a evolucionar, ¿cierto?, el estado coherente,
típico de un JCCAM. Entonces el estado coherente va, se divide, genera el gato este que uno lo puede ver en las cavidades de radiofrecuencia y todo eso, pero si se fijan, cuando uno deja pasar el tiempo de interacción, claramente hay una estructura que es muy parecida a lo que se genera en un estado de Fock. Hay un bemol, eso sí, porque fíjense que está desplazado del cero. Es muy poquito, pero no está en el cero. Entonces se genera un estado de Fock de 10 y así. Uno puede hacer esta interacción y puede ir viendo, puede aumentar el número de fotones también y puede aumentar el tiempo y uno va viendo cómo esta estructura se repite y se repite, ¿ya? Y uno puede caracterizar, ¿cierto?, con medidas de fidelidad, en este caso en particular lo hicimos con distancia traza, que es una mejor métrica para hacer esto. Uno podemos ver qué tan fiel son estos estados con respecto a un estado de Fock ideal, con un target state. Con la sutileza de que está desplazado. Esta sutileza no es menor, porque el estado de Fock, así como del libro, se define en el centro del espacio de fase. Entonces, así como está en este hamiltoniano, ¿cierto?, en esta interacción, esto es lo que se conoce como un Fock-like state. Es como un estado de Fock, pero no es un estado de Fock. Y la única forma de yo tener la ventaja o la utilidad que le hemos dado, ¿cierto?, el valor agregado que le hemos dado al estado de Fock es desplazarlo al cero. Entonces nosotros lo que hicimos fue efectivamente ver de cuánto es el desplazamiento que necesitamos en el laboratorio para realmente ponerlo en el cero, y una vez que esté en el cero, calculamos fidelidad, distancia traza y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y para nuestra sorpresa, los desplazamientos de este campo coherente, beta, es bien chiquitito, si se fijan. ¿Ya? Hay una razón por la cual estos saltos se van dando, tiene que ver en el video, voy a correrlo de nuevo. Ya le va a funcionar. ¿Por la distancia? Sí, es por la distancia. Ahí. Si se fijan en la evolución, van a ver que se generan varios estados de Fock. Es como se genera uno, evoluciona un poco más, se genera otro, va evolucionando un poco más, se genera otro. Esos saltos en tiempo son porque a veces genero un mejor estado de Fock al principio, pero a veces, dependiendo de los parámetros, el mejor estado de Fock es en el segundo salto, o a veces en el tercer salto. Entonces, por eso se ven esas como líneas que parecen saltos, efectivamente, ¿cierto?, en el desplazamiento, y lo vamos a ver a lo largo de todos los otros gráficos también, que existen este tipo de cosas. Entonces, nosotros vimos este desplazamiento en experimentos con cavidades o con circuit QED, generar un desplazamiento en el laboratorio es muy simple, porque es realmente inyectar un estado coherente, eso es. O sea, la parte dificultosa es calibrar el estado coherente para que tenga el número de fotones que yo quiero, pero los errores que ellos tienen a experimentar están muy por debajo de lo que nosotros necesitamos para alcanzar estos estados. Ya al final, eso no lo mostré acá, porque si alguien quiere después ver el paper, en la última sección del paper vemos justamente eso, o en el material suplementario, no me acuerdo en qué parte está, pero está ahí donde calculamos también en el error que tengo yo de caracterizar un desplazamiento en el laboratorio, qué tan lejos quedo del estado target que quiero generar. Bien. Eso es un poco lo que hacemos. Eso es fácil de hacer, no es difícil. Y además, hoy en día, después de, como les digo, pasó este trabajo, pasó otro y ahora estamos haciendo otra investigación, dentro de esa investigación dimos con la forma analítica de este desplazamiento. O sea, también esto lo estamos ahora preparando para publicar, porque en el momento que publicamos este PRL no pudimos dar con la fórmula exacta que nos dijera para un estado de Fock que queremos crear a partir de un estado coherente de 20 fotones, ¿qué desplazamiento tengo que hacer? Analíticamente eso no lo logramos hacer en ese momento, pero hoy día sí. Hoy día sí tenemos la expresión analítica para calcularla, entonces realmente en términos experimentales es muy sencillo de hacer, ¿ya? Una vez que yo desplazo, entonces tengo la interacción, genero este Fock-like state, paro la interacción, desplazo. Eso es lo que hago. Una vez que desplazo al cero, calculo fidelidad. Y esto es lo que tengo. ¿Ya? Esto todavía es sin coherencia. ¿Ya? Esto no es perfecto porque no es un Fock, o sea, no es un target state, es un medio, que en este caso es un JCCAM, que me está dando algo similar a un Fock state, y por lo tanto tengo distintas fidelidades a medida que aumento el número de fotones. Pero si se fijan, para el número de fotones incluso ya de 5 ya es más de lo que nunca había estado mostrado ni teórica ni experimentalmente, ¿cierto? Ya tenemos acá un 88%. Después tú tienes un Fock de 10, tienes un 84, un Fock de 20 un 81, un Fock de 50 un 75 y un Fock de 100 es más o menos un 70. En este gráfico no mostramos el Fock de 100 porque básicamente no se ve nada, acá es tan chiquitita la estructura que no valía la pena. Una consulta, ¿aquí en la simulación ya está considerada la disipación? No, en la siguiente, todavía.
Sí, no, esto todavía fue el teórico. Sí. ¿El desplazamiento se hace en los dos ejes o solamente en uno? No, solamente en una. O sea, depende cómo uno vea la evolución. Podemos hacerlo en los dos espacios y experimentalmente también lo podría hacer de la forma en que nosotros comenzamos nuestra interacción, que pusimos un estado coherente centrado aquí en este cero, es realmente un desplazamiento en este eje. Pero tú podrías haber empezado con otro tipo de estado coherente en cualquier otra parte del espacio de fase y hubiese necesitado un desplazamiento por los dos ejes. Experimentalmente, insisto, no es tan difícil, lo único que uno necesita es caracterizarlo y, perdón, se me olvidó mencionar, tener un track de la fase. Necesito saber la fase con respecto a un original para ver en qué dirección estoy moviendo el estado coherente, eso sí lo necesito. ¿Bien? Entonces, básicamente estos son nuestros gráficos. También después podemos ver, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿por qué? Porque uno siempre en este tipo de experimento pelea contra la decoherencia, ese es como mi enemigo máximo. Entonces, otra forma también de ver esto es qué pasaba si yo inyectaba más de un átomo al sistema para ver si esto era más rápido. Porque el JCCami normal, ¿cierto?, es con un átomo y después uno pasa al modelo de Dicke y es con más átomos. Entonces acá pusimos más átomos y nos dimos cuenta que si bien con 2 o 3 átomos este tiempo disminuye por un factor de 2 o de 3, dependiendo de la cantidad de, o sea, un factor n, digamos, dependiendo de la cantidad de átomos que ocupe, la fidelidad baja un poco, no mucho, sigue siendo muy bueno, incluso para esto, pero baja. El problema es que aquí sí el modelo te impone una condición en el entrelazamiento que tienen que tener estos dos átomos, y eso no es tan sencillo. No es tan sencillo crear, por ejemplo, en el laboratorio, qué sé yo, tengo 3 átomos y los quiero maximalmente entrelazados. Esa cuestión es muy difícil de hacer. Entonces, por mucho de que me ahorre problemas de decoherencia, me suma un montón de otros problemas que no quiero y finalmente uno termina trabajando con un átomo max, ni siquiera 2, con uno, y con eso hago. En el paper anterior yo nunca puse una condición en la materia, simplemente que era algo no lineal. De hecho, en ese paper se me olvidó mostrarlo, pero lo vamos a mostrar al final. Ahí nosotros pusimos, de hecho, que el estado atómico X de nuestra materia lo pusimos desde un estado maximalmente entrelazado a uno sin nada y nos vemos grandes cambios en lo que genera. ¿Ya? Eso quiere decir que esta parte cuántica nos viene como una extracción de la materia de alguna manera al campo, no es eso, es realmente una evolución del campo, es como que estoy acomodando la incerteza, estoy jugando con la incerteza del estado coherente inicial y la estoy desparramando en el espacio de fase, sin que pierda sus propiedades coherentes. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tiene una pregunta. Ese tiempo, el tiempo que genera, por ejemplo, un estado número, es un tiempo bien pequeño, ¿no? Sí, o sea, va a depender netamente del G, que eso lo tengo en un gráfico un poquito más adelante, pero va a depender del G del experimento. Entonces, por ejemplo, en el caso de los experimentos de Haroch, como ellos tienen tiempos de decaimiento que son de milisegundos, esto lo estoy creando en 300 microsegundos. O sea, estoy muy por debajo de los límites que ellos tienen, pero depende netamente del experimento, del G que tengan dando vuelta, va a ser qué tan rápido esta evolución, básicamente. Entonces, después lo que hicimos fue ver esto, justamente qué tan rápido, ahí la esta pregunta, si comparo la rapidez de la generación del FOC, que es este tau sub f, con respecto al periodo de Rabi del sistema, ¿cierto? Veo qué tan rápido voy o no generando estos estados. Insisto, estos saltos que vemos acá los vemos porque nosotros lo que hacemos, esto como es un trabajo de simulación, básicamente es teórico, lo que nosotros hacemos ya, si quiero crear un FOC de 10, ese es mi target state, ¿en qué momento de la evolución genero la mejor fidelidad? Entonces puede ser en el primer momento que se forma, o en el segundo, o en el tercero. Entonces yo tengo que barrer el parámetro de tiempo para calcular a todo tiempo la mejor fidelidad y esa es la que tomo, ¿ya? Entonces acá se ve que para FOC chiquitito, en el primer colapso, en el primer intento de colapso de este estado coherente al otro lado del espacio de fase, genero los mejores FOCs con fidelidad. Pero ya de 10 a 20 me tengo que esperar al otro salto, y ahí genero mejor. Después para la 20 a 30 me tengo que esperar al tercer salto, y ahí genero mejor. Eso se debe porque el espacio de fase va creciendo. El espacio de clase, sí, justamente, y tiene, no, o sea, sí. Honestamente tampoco sé exactamente por qué en algún momento es mejor, pero yo creo que, o sea, no sé. No, para que se te genere más rápido. Exacto, sí, a eso me refiero. Justamente. Entonces acá nosotros vemos que podemos llegar, bueno, no hicimos el gráfico para más, pero uno lo puede hacer hasta 100. El tema de por qué no presentamos estos gráficos hasta 100 es porque para cualquiera aquí que hace simulaciones, llegar con un estado coherente de 100 al principio te genera un espacio de Hilbert en tu computador de, no sé, 1000, y esa cuestión es imposible de correr. O sea,
Nosotros, bueno, en este tiempo teníamos un computador que tenía 32 de RAM y que eso era lo máximo que podíamos ejecutar, y ya para 100 una vez lo podíamos correr, pero no para hacer todos los puntos, esa cuestión era imposible, ¿ya? Entonces era simplemente un límite práctico para presentar los gráficos, nada. Y después sí lo estudiamos con decoherencia. Entonces después de que vimos todo esto y que se generaba, obviamente la pregunta de millones que inclusive si puedo ver estos tipos de estados que son muy bonitos, la pregunta es si experimentalmente los puedo observar, porque puede ser que por la decoherencia los pierda mucho antes de generar, ¿ya? Entonces acá tomamos dos como estados de arte de experimental. Uno es el equipo de Haroch y el otro el de Zurich, el ETH del Circuit QED que tienen. Ahí con sus mejores parámetros, obviamente tomamos los mejores, no los peores para ver este tipo de cosas. Y acá sí podemos ver cómo va afectando a la decoherencia, ¿ya? Este gráfico que está acá, yo creo que este es el que más dice. Estas líneas que están acá hablan de la fidelidad sin decoherencia, de cuando tengo un átomo en el sistema o cuando tengo dos, porque dos también sabemos que lo genera más rápido, y uno quiere ver si es que de repente hay ciertos niveles, ¿cierto?, que puedo alcanzar con dos átomos en vez de uno. Entonces comparamos siempre uno o dos átomos, y acá es lo mismo, pero con decoherencia en el sistema. Entonces vemos que obviamente con decoherencia esto decrece, pero sigue estando, o sea, sigue teniendo una fidelidad bastante interesante. Y también vemos cómo en algún momento efectivamente el tener dos átomos es mejor que tener uno para combatir la decoherencia, ¿ya? Pero insisto, eso trae un montón de otros problemas y en forma más efectiva uno no trabaja con eso, ¿ya? Pero eso es un poquito de los gráficos con los datos. Y no sé si lo puse acá. Bueno, esta es otra pregunta que también no se puede hacer, porque siempre uno caracteriza, o todo lo que les he mostrado hasta ahora, estoy caracterizando la fidelidad de un target state, que en este caso es un FOC, ¿cierto?, en comparación con el que yo estoy creando, y mido la fidelidad, ni siquiera calculando la fidelidad directa, sino que calculo distancia traza. Y en la mejor distancia traza hay cálculo fidelidad, ¿ya? Pero uno igual puede preguntarse, ¿esta es la única forma de ver si es un estado coherente? Porque puede verse como un coherente, pero no serlo, o sea, un estado de FOC, y no serlo. Entonces otra cosa que nos preguntamos es, una vez el estado desplazado, ¿decae o no decae como un FOC state? Porque eso también te da cuenta si realmente lo es. Entonces nosotros aquí vimos y efectivamente esto decae como si fuese un FOC state, porque lo es, digamos. No es completamente con una fidelidad 100, pero es un estado. Bien, también nos preguntamos. Y la magia al parecer está en esta no linealidad, o sea, hay algo que se genera cuando uno tiene estos hamiltonianos no lineales con respecto al número de fotones. Por eso el JC-Camin en este contexto sí es no lineal, porque te aparece este N y te aparece una raíz. Por eso es que lo puedo ver, ¿cierto? Entonces cuando tengo este tipo de interacción, genero estos estados, ya sea estos estados coherentes generalizados o esto otro que vi que lo desplazo y genero. Son mecanismos finalmente que yo tengo en óptica cuántica para generar distintos estados del campo electromagnético, ¿ya? Y de hecho, si yo me devuelvo al paper, el primero que les mostré, que era el del 2023, ¿cierto?, con el hamiltoniano de juguete, yo igual puedo generar este tipo de estados que yo les llamo estados medio caracoles. Estas caracolas en el espacio de fase, pero que si yo las superpongo también genera un estado de FOC-like state. Pero la fidelidad es menor que en el caso del JC-Camin. Entonces esto es más o menos un 58% para 10 fotones iniciales y un estado de FOC de 10, en cambio en el JC-Camin tengo un 84. Entonces el JC-Camin es un mejor proceso para poder generar estos estados, ¿ya? Entonces, el take home message son las dos cosas, que en el espacio de fase yo puedo tener estados que claramente no son gaussianos, pero que aún así pueden tener propiedades de coherencia como un estado coherente. Entonces, si yo caracterizase el estado coherente solo por G2, G3, Gn, yo concluiría que todo esto siguen siendo estados coherentes, ¿ya? Que un poco es bien interesante si uno después va como a la parte más histórica, porque el estado coherente incluso se usa para definir el quantum standard limit, por ejemplo, para hacer medidas de metrología. Pero aquí uno puede ver que tengo estados que coherentemente tienen la coherencia del estado coherente, pero que tienen ventajas meteorológicas muy por sobre el estado coherente clásico, por así decirlo. Entonces uno se cuestiona realmente ese límite que yo impongo para decir cuándo es algo cuántico o no, ¿tiene algún sentido real? ¿O es mejor hablar siempre de la ventaja que yo puedo tener?
y que además, ¿cierto? Yo puedo generar de forma determinista estados de Fock, ¿cierto? A través de un JC Coming normal y común y corriente. Ya, esto era, y en el fondo esto de acá era consecuencia de este trabajo, pero nosotros primero vimos esto y cuando nos empezamos a preguntar de dónde venía esto, agarramos este jardinero de juguete y nos dimos cuenta de un zoológico extra de estados convenientes que uno puede tener. Porque como vimos en el primer trabajo, no siempre un Fock state tiene la mejor ventaja meteorológica. Hay otros que tienen mejor que él. Entonces, un poco. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, primero, es cierto, explorar distintas realizaciones experimentales, esto lo podemos ver con gente de afuera, y también estamos pensando en el laboratorio de Pablo del Sur, ¿cierto? Pablo está montando un experimento que es con nanoguías, donde ellos pueden atrapar átomos muy cerca de estas nanoguías y pueden hacer incidir por la fibra, digamos, esta fibra de nanómetros de ancho, le pueden hacer incidir un campo de láser, acoplarlo a la fibra. Como puedo acoplarle el campo que yo quiera, básicamente, la intensidad del campo que se genera en esta fibra es muy grande y por lo tanto el G que puedo conseguir es bastante importante, donde yo podría ver eventualmente procesos del tipo JC Coming o alguna cosa media no lineal, ¿ya? Entonces esa es una de las formas que podemos hacerlo, pero como ustedes saben, hacer física experimental toma un buen rato, así que quizás cuando se gradúen en una de esas, ¿cierto? Vamos a poder ver algo, así que todavía no hay. Obviamente hay gente que tiene los experimentos listos que llegar y chequear este tipo de cosas. Otra cosa que nos ha llamado, que de hecho esto es lo que estamos haciendo ahora, es la parte no gaussiana, porque nos llama mucho la atención nos llamó mucho la atención al ver estos estados desplazados y bonitos con estructura en el espacio de fase, que obviamente su G2 fuera 1 y la G3 y G4 para arriba. ¿Por qué esto es interesante? Porque experimentalmente, evidentemente, es infinitamente más sencillo hacer medidas de correlación que reconstruir una función de Wigner. Para construir una función de Wigner tengo que hacer detección homogénea, tengo que ir cambiando la fase del local oscillator, es un atado, se puede, pero es costoso. Experimentalmente es costoso. Es mucho más fácil llegar a detectar, ver, medir con coincidencia, medir la G2 y ver. Entonces nos preguntamos, ¿habrá alguna especie de correlación intensidad-campo que me dé cuenta de lo que estoy viendo? Porque si solo veo campo, veo claramente la estructura, que está ahí, pero es difícil de hacerlo. Si solo veo intensidad, no veo nada, veo todo tal cual como si fuera un estado coherente. Entonces la pregunta es, ¿podrá haber una especie de G, que nosotros le llamamos G Harry Potter, 3 medios, 4 T, lo que sea, que te haga medidas de intensidad-campo y eso te lo correlacione? Y que haya algún tipo de valor que uno pueda agregarle, oye, cuando estoy por sobre un cierto límite, siempre voy a ver algo no gaussiano en el espacio de fase. Es interesante, esa es una pregunta que estamos explorando y que de hecho ya empezamos a ver algunos resultados y nos viene de anillo al dedo que Luis Orozco esté en Chile la próxima semana y por el próximo mes, porque él fue el primero que propuso esta medida G3 medio, hace varios años atrás. Entonces estamos viendo eso. Otra cosa, y en el contexto del fondo irregular, ¿cierto? Es como le decía, Marcela ha trabajado en la Universidad de Chile, ha trabajado los últimos 20 años en ver cómo la no linealidad afecta cristales líquidos y qué tipo de vórtices forman y un montón de cosas más del estilo caótico y formación de patrones, nada que ver con cuántica. Pero dado lo que nosotros hemos visto en nuestros trabajos, lo que nosotros concluimos es que lo que sea que está haciendo ahí, como es un efecto no lineal, la luz que sale del cristal tiene que tener alguna quantum signature. Entonces nuestro objetivo es ahora caracterizar eso. Esa es lo que queremos hacer. Y ahí por eso nos interesa ver este tema antes, porque si pudiésemos hacer una medida de correlación, es infinitamente más fácil que reconstruir el espacio de línea. Y si no, vamos a tener que hacerlo igual, no, porque ya lo comprometimos, así que hay que hacerlo. Ya. Otra cosa es que siempre les hablé ahora desde que de toda esta interacción se inicia con un estado coherente, pero uno podría iniciar la interacción con un estado de squeezing, que ya tiene una ventaja meteorológica inicial, más que el estado coherente. Entonces una pregunta es, ya si ahora parto con un squeezing, veo que se generan estos estados, ¿cierto?, en el espacio de fase y quizás tengan una ventaja meteorológica aún superior a la que estoy viendo, eso es una posible. ¿Y por qué me interesa? Porque yo en el laboratorio produzco los squeezing. Entonces podría ser perfectamente para mí un estado input para lo que sea que quiera hacer. Y obviamente la pregunta más importante, que todo esto que les he hablado de alguna forma sigue siendo ingeniería del campo electromagnético, que es generar estados cuánticos a voluntad. Otra cosa distinta, ¿para qué lo voy a usar? Y cómo extraer ese estado. Por ejemplo, los experimentos de cavidades, si bien son preciosos, y yo fan número 1 de las cavidades, ¿cierto? Pero no sirven mucho en el sentido de que es muy difícil extraer ese campo.
Y entre mejor sea la calidad, más difícil es extraerlo. Entonces uno puede pensar en otros escenarios donde también se genera una especie de JCCamming, donde yo pueda extraer el campo más fácil y que ese campo me sirva para algo más. Por ejemplo, en el experimento de nanoguías del sur, si es que uno lograse tener un hamiltoniano tipo JCCamming efectivo, ¿cierto? Como el campo va derechamente atravesando la fibra, yo lo tengo a la salida, lo que sea que pase con este medio atómico. Entonces con eso yo lo podría usar para distintos experimentos. Entonces siempre es algo interesante y obviamente la pregunta siempre que está ahí es cómo, lo que sea que genero, cómo lo hago más robusto en contra de la coherencia del sistema que va a estar siempre. ¿Ya? Y con eso es más o menos, bueno, siempre en el grupo tenemos, si alguien quiere hacer máster o doctorado siempre está disponible, pero independiente de eso, siempre con Pablo en todos estos temas tenemos mucha voluntad a colaborar. Entonces de repente si alguien tiene una idea o le interesó algo, piensa que no sé, se puede hacer algo interesante con lo que ustedes vieron y les interesa, nos hablan. Siempre estamos muy dispuestos a generar esas instancias de colaboración con los poquitos que hacemos cuántica en Chile. La idea, más que competir, es construir y que posicionar a Chile a nivel internacional. Así que eso, muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que como muy buena charla, si tienen algún tipo de preguntas para la exposición. Este fenómeno que tú observas, por ejemplo en JCCamming, cuando inyectas un estado coherente, ¿cierto? Tiene que ver con interferencia, ¿no? Sí, de alguna forma es un proceso de interferencia, pero es como que fuesen al espacio de fase directamente. Claro, Sí. porque por ejemplo, cuando uno tiene un estado coherente, existe el fenómeno de colapso y revival de las poblaciones, Sí. de las probabilidades. Sí, O sea, no sé si en ese es sentido, yo creo que lo que tú estás viendo pues que un estado coherente tiene muchas frecuencias de radio, Sí, correspondiente a cada uno de los componentes sí. del estado N. Entonces, es como tener muchas oscilaciones y de repente a ciertos tiempos esas oscilaciones se cancelan y se Justamente. produce un colapso. ¿Hay un pluma? ¿Hay un pluma por ahí? ¿Alguien O ahí en si no lo puedo dibujar, que no, eso se me olvidó en la presentación porque era un gráfico importante. Pero bueno, ya imagínense. Tenemos un poco, cierto... Espérate, un poco me decía, Ahí. si tiene esto alguna relación con el tiempo en que colapsa las poblaciones Sí, atómicas. es que justo quería mostrarle porque tiene que ver un poquito con eso, pero no tengo... Déjame Tenemos ver si es que lo... ¿Nadie manda por favor? No tengo el lápiz, pero no sé si también lo tengo acá, no lo tengo acá, pero en el gráfico, tal cual como tú dices, en Espérate, yo te voy a adelantar, ¿no? el gráfico que tenemos aquí, Ahí van a buscar un plumón. ya. Fueron a buscar un plumón. Pero justamente lo vemos ahí, o sea, no lo vemos en el colapso máximo, en el colapso máximo, o sea, en el fondo, entre el tiempo de colapso y el tiempo de revival, a la mitad vemos el gato máximo. Pero del momento en que empieza a subir de nuevo, ahí nos vemos el primer foco, justamente. No, pero el colapso mismo, donde se produce el colapso, donde la población Sí. es cero. Ahí empezamos a ver el gato recién, pero no vemos lo otro. El estado coherente, el estado de Fox se da un tiempo posterior. No es exactamente en el de colapso, lo chequeamos también, porque pensamos que podría ser ahí, pero no. Es siempre después de eso. Es cierto, todos estos Fox se dan después, tenemos cierto, el colapso después del revival, después del revival se empiezan a ver los Fox state, pero no antes. Esa es la parte interesante del asunto, ¿no? Bueno, ahí hay un tema. Sí, claramente, sí. Por eso les digo que esto, o sea, yo no soy una experta teórica porque toda mi formación es experimental, pero si uno ve, ¿cierto? Aquí la probabilidad, la población, ¿cierto? El 1 menos 1, y uno ve siempre este gráfico así, colapsa y después vuelve, y acá, ¿cierto? Este es el tiempo, para los que no saben, colapso, este es el tiempo de revival, el gato máximo extendido es acá. Acá se enferma. ¿Dónde se produce el colapso? Aquí, de aquí para adelante. El primer foco está básicamente ahí. Y todos los otros están más allá de la zona de revival. O sea, está directamente relacionado. Tiene que haber alguna fenomenología que tenga que ver de eso, pero nosotros no hemos podido hacer el link directo como algo que pasa aquí, que te explique directamente esa interferencia que uno ve en el espacio de fase. Eso no lo hemos logrado ver, al menos ahí. Lo vemos en simulaciones, entendemos los desplazamientos y todo eso, pero no hemos visto, no hemos podido analizar bien esta parte de por qué en ciertos tiempos de este
de este fenómeno que sigue para adelante, ¿cierto? Porque en algunos de estos tiempos, ya no me acuerdo, ni siquiera son aquí exactamente, como por acá, porque en algunos de estos tiempos se ven estos focos y no antes, por ejemplo, o cómo, o por qué son esos tiempos específicos. Esa es una figura que siempre se me olvida agregar. Pero eso es como siempre se genera después del tiempo de... Siempre después del tiempo de Big Bang. Siempre. Siempre. Para 1 y 2. Para 1 y 2 siempre es después del tiempo de Big Bang. Siempre el espacio de fase, si uno pudiese graficar el videíto, esto es el estado coherente que parte y empieza como a dividirse, ¿cierto? En algún momento acá se empieza a dividir, cuando ya esto entra el colapso, se empiezan a ver claramente las orejas. A mitad del colapso uno ve el gato máximo y esto después empieza a volver a colapsar, pero sigue siendo más o menos una cosa de gato, pero medio auspiciado. Y acá, cuando se empieza después el revival, recién ahí es cuando se empieza a formar el Y cuando tú hablas de desplazamiento de foco, exactamente qué significa, ¿no? Esa parte del desplazamiento es que lo tengo en el espacio de fase y el FOD que yo creo a través de esto es una cosa así. Estoy siendo exagerada. Acá. Entonces tengo un pequeño desplazamiento al cero. No está centrado en el cero del espacio de fase. Y ese es el desplazamiento que yo externamente le tengo que aplicar para que realmente me quede centrado como en el estado de FOD canónico, digamos. Y ese desplazamiento en la cavidad es sencillo de hacer, bueno, o en el circuit QED también, más difícil de hacer. Por eso, Pero ese desplazamiento es artificial. sí, Es artificial, entonces en el fondo tú sigues teniendo como el estado coherente. sí, Sí. siempre está esa componente de estado coherente. Sí. Entonces tú lo desplazas como arbitrariamente, como lo voy Sí. a empujar un poquito para llevarlo al Correcto, estado por eso le llamamos a toda esta área ingeniería del campo eléctrico, porque en el fondo tenemos ciertos hamiltonianos disponibles, digamos, para hacer interacciones, y esos hamiltonianos claramente no te dan estados target, porque si no estaríamos ya muy avanzados en todo ese tipo de cosas, claramente no los dan. Entonces la idea de esta área es qué tengo que hacer yo, dados estos hamiltonianos que yo puedo poner en el laboratorio, qué tengo que hacer yo para llevarlos al estado que yo quiero. Y en este caso particular es un desplazamiento. Claro, por ejemplo, también cuánto te dura un estado número, Eso lo vimos, eso sí lo poquísimo, digamos, caracterizamos. un algo microsegundos. De nuevo depende mucho del G que uno esté usando en los estados en los experimentos de Harold, el estado de Fox, si es que no me acuerdo ya, pero el tiempo de coherencia, si mal no recuerdan, como 30 milisegundos, porque son cuestiones gigantescas, de coherencia, el gato más o menos a los 16 ya se perdió, por ejemplo. Porque yo estaría interesado en hacer alguna operación justo en ese tiempo antes que cambie. Sí, pues 100%, por eso la parte al final, como ahora sabemos que podemos crearlo, también sabemos que dentro de los parámetros experimentales lo vemos, podemos verlo, con creces los podemos ver y no se pierde por decoherencia, no perdemos la fidelidad, salvo un porcentaje, pero pequeño, sigue siendo algo muy bueno. Ahora el punto es, ahí paro la interacción y hago algo con esto, justamente. Por eso les mostré el gráfico también, para que uno viera cómo decaía en el fondo el estado de FOD. Pero siempre voy a pelear contra ese tiempo de decoherencia. Sí. Algo bien breve respecto al mismo proceso donde uno puede encontrar estados de FOD y después pasar estados gatos. El video que mostré al principio del trabajo, uno puede detener el proceso cuando uno quiera. Si uno quiere tener un gato o uno quiere tener un coherente. Sí, hoy en día los procesos experimentales te permiten detener eso muy, muy bien. Entonces, Lo que pasa es que esto, insisto, depende, toda esta parte como de cómo yo llevo a cabo el JC Camel tiene que ver directamente con el experimento. En el de cavidad es súper fácil, o sea, ahora, porque ya 30 años haciéndolo, digamos, pero tienen cierto una cavidad, este es típico del experimento, lo que se dan tienen la cavidad y acá ellos atrapan luz, entonces el estado coherente está aquí adentro, y lo que hacen es mandar un jet atómico en algún estado X. Y entonces lo que hacen ellos es que manipulando la velocidad de estos átomos, calculan el tiempo de interacción. Claro. Y con eso te detienen de forma efectiva la interacción. Entonces, eso permite, por ejemplo, que uno pueda decir, ya, quiero tener el estado gato de 3 orejas. Exacto. Si es que uno en ese caso no sería una cavidad, porque según JC Camin ahí no podemos ver de 3 orejas, pero en un medio que sí, que es lo que podríamos hacer en cristales líquidos. Entonces, en el fondo, calculando esta velocidad, o en ese caso tengo que calcular bien como el tiempo en que está dentro del medio, digamos, uno puede tener esa interacción. Pero en Crypto Record no es difícil. Yeah. O sea, es un tema de caracterización nada más. Pero de hecho,
Por eso en estos experimentos tipo cavidades o Circuit QED han visto estos gatos y todo. No lo usan para nada más porque no se puede sacar de ahí, es muy difícil, pero se ve y se observa. Okay. Okay, I'm somewhat familiar with your Yes, I similarity know. framework because I was the referee of your Fox State paper. Yes, I remember. I didn't know. No, I didn't know. I realized that after. She told me after. After that, it's not cheating. It's not cheating. Yes. Okay, I would like to know more about the experimental possibility of your scheme. Your framework is that you start from a single mode coherent state. Yes. It's something like a CW laser, right? Exactly. CW laser. Is it possible to replace this framework with a pulse laser, We have. intact with the Yes. medium? I would say that it's possible because I mean the only thing that matters is the interaction time. Yes. So the pulse lasers is such Not that the interaction time is properly set and you can get G's higher enough within the pulse. Yes. I would say that you can create that. So your situation like that. Everything taking place in a cavity. Yes. Everything is a cavity. Continuous way in this Continuous context. Uh-huh. Your state generates Fox state like a cavity field. Exactly. It's very hard to Take it out. Yes. take it. Uh-huh. Moreover, since you need to control the exact interaction time, controlling interaction time in the cavity between atom and cavity field somewhat challenging. Yes, I mean, so far, at least in the experiment of the cavity QED in Haroch group, this Yes. is not that hard. Not Because hard. they can really control the velocity of the atom, so they can really know quite precisely the interaction time. But Yes. this is, as I said before, this is highly dependent on your experimental setup. Yes. For some, there are things easier, like in that case, to calculate interaction time for them is easy, but to take out the state, they cannot Yes. do it. So, and for others, like if you have a fiber or other kind of mechanisms, maybe to set the interaction time is what is harder, but to move to take out the state is easier because it's just going into the fiber. Yes. But yes, it really depends on the experimental conditions that you have. But what is nice about this work is that since it's completely theoretical, you can play a little bit with the parameters to see what is best for each experimental realization. Yes. So what is the problem is that, of course, in Chile so far we don't have an atomic system to work right away and try to see these things. So you have to do it within collaborations with other people around the globe, or to wait for Pablo to set his lab in Concepcion. Yes, but this is. I mean, for now, to be honest, it is hard to make this kind of experiment here in Chile. Almost impossible for money and for people. But I like the idea of creating this new research line, which is like engineering of the electric field of the quantum radiation, so to say, and to go to intense quantum light, because this is really. I mean, forget about the displacement in the phase space. It's not displaced. It's over there. Still, this is a quantum state with a huge photon number in average. So it's still in the regions of what I call the macroscopic quantum light, which is new. It's quite new because normally people work with either Fock states, not more than 15 photons with a lot of lucky, or sometimes with a cat state, but still in the same kind of regime with a little with a very small photon number average. But here you can go really up. Yeah, a lot of people interested in so-called known state. Yes. Incoherent, just entangled Fock state, something like that. Yeah. But in my opinion, maybe pulse should be looks more appealing. Yes, to be honest, I have Yes, not. Since I have always worked with continuous way, I have not considered that option. But it might be. My impression is that if you have your G high enough, you should see it. My first thought will be that. Yes. Anyway, with the pulse, you know where your quantum state is. Exactly. Can be localized. Because I Because understand. inside that, very hard to. It's really challenging. I agree. I have not considered that, but it might work in that region. Yes. It should be But for the direction. next talk, I will include the figure of the revivers because I have it there,
And maybe I can try to search in the WhatsApp because my student has it. You can see that, and he has even pointed out, okay, here, this is the Wimmer function. Yes. Here, this is the Wimmer function. Here, this is the Wimmer. So it's way easier because, like, these collapse and revivals are quite well understood. So it's easy to try to follow the system or try to understand in that picture what is really Yes. happening with the field. Yes. I agree with that. Yes. It If will you- be Yeah. good to My try question to. is, when you have these folks, they are not really folks. They are not really Not focused true. state. Not in that, Together. exactly. Together. That's a There's good no point. That's really- why we have to separate a little because at the moment that I create the focus state here, this is still display, so it's a like focus state. It's Yes. not a focus And state. what would be the end, the number of photons? Correct. Is the- For this paper, I run up to 100 photones. But the different locations have different Fox state. No, actually, the focus state that I can create depends completely on the initial photon number that I have for the Or coherence is the state. same? Is the same. So if I start the the system, same. well, it can be. I mean, it's a Gaussian So shape it's a actually. square, it's alpha square, is alpha square. Yes, it's alpha square. So in the alphas, we have seen that the best focus states are created in alpha square. Yes. Something like So if I start with n photon number, I can create with a really high fidelity a focus state with n, with 10. If I start with 50, I can create a good one with 50. If I start with 100, I can create a good one with 100. So the focus state, the target state is defined by the average photon number at the initial, in the initial coherence state. And just here, I can decide where I get the maximum fidelity. But all of them have a good fidelity. Well, the thing is that if you know the if you have this toy Hamilton, and you know it, you can determine in the evolution, you can determine exactly what state Yes, you're in. exactly. We It can. could be complicated, but Yeah, no, we can do that actually. Our student, our PhD student, Mariano, he does that actually. He runs the entire simulation and he goes, well, not here maybe because it's not interesting for us in this context, but from this point on, he calculated every time the fidelities and which kind of focus state you are creating with what fidelities. Take a lot of time resources, but it can be done. What this house? would be a display Fox Yes, state. yes, A some display display. Fox state. Yes. Could be. Just because Would be a displayed Fox state? See, it's called display Just like focus state. it's squeezing something. No, not screen. Let's look No, squeeze. No, Yes, at some that's point we it. can also see a little of a squeezing. This is another thing that we have to Yes. explore because at some point, for example, if you set your initial state not a coherent state but a squeeze state, at some point when you create this cut, when you have several options, but the cut with the two Yes. ears, Mhm. at some point for some specific angles of the initial squeeze state, this can be like that, very elongated. And this is something that for now I call super squeezing, but I have not characterized it. But you can create differences with the And squeeze the state. time it appears, this state is one of the n bar. Yes, I cannot remember. I don't Yeah. know. I have it there. The time. Impression. Yeah, these are very detailed in Yes. your paper. In the paper, Supplementary in the material, paper is very detailed, and Yes, in the supplementary supplemental material. in the supplemental material we Material have all this something. expression. Yes. The only thing that we don't have at that point was the theoretical analysis of the displacement, but Yes. now we found So far. It's it. okay. It was not there, but all the Yeah. rest it was there. Yes, only bigger problem is how to attract this Fox state. Take See, from your so cavity. that's why That's I the said problem. like in the Yes. outlook of Yes, the yes. final remarks, the idea at some point will be okay. This is very nice, but at some point you need to use this. Yes. And for use this, you need to figure it out how to extract the field Yes. and At use proper it time. at the proper time. At the Yes. exact At the proper moment. time. Yes. Yes, that could be very challenging. See, for some experimental realization, it can be very challenging. Yes, the pulse should be easier. Just pulse interaction. If you can control the interaction type of your laser pulse with the material. No, I agree 100%. It's just It's that very we have easy. never considered Yeah. that, but it's true. You Just can pulse that. the pulse goes this way, you can track it. Your Fox state. After interaction become Fox state. Similar to Fox state, you can track it, right? The only thing that for pulse, you need to generate to a multiple mode coherence state. Actually, I didn't put it there, but when, Yes. when Multiple Pablo mode. gives this talk,
he Yes. says that exactly Yes. that we have to explore the multimode Yeah, multimodal. parameters Yes. in that That's the scenario. problem with the pulse, you have many modes. Exactly, you Many have modes. many modes. It's continuous That's more mode. complicated. It's a little Continuous more mode. complicated. It's a It's, field. it's just as I said, in some experimental organizations you will have some easier things and some Yes. harder things. Yes. In that part, the Yes. harder thing is the multimode, Multimode. naturally. Yes. Okay, well, I hope you like the talk, and if you Yes. Okay. well, Very if you are nice. interested in discuss some ideas, we are Yes. open to Okay. discuss. Okay. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo tengo una Sí, pregunta. dale. Experimentalmente, ¿es importante la frecuencia de los fotones? Sí, o sea, experimentalmente lo que uno quiere hacer cuando uno tiene un modelo JCCAM o cualquier tipo de interacción que requiera la materia, lo que uno necesita es que la frecuencia de los fotones esté más o menos, en este caso, más o menos en resonancia con la transición atómica que uno quiere explorar. Pero uno puede hacer distinto. O sea, hay un JCCAM indispersivo donde uno no necesita estar en resonancia, y de hecho es bueno. Por ejemplo, el grupo de Jaroch, ellos justamente ocupan un JCCAM indispersivo porque no quieren nunca destruir la luz. La manipulan, la colapsan, pero no la destruyen. Entonces ahí ocupan un régimen dispersivo. Acá nosotros en el paper en el de este año nos podemos pasar desde dispersivo a resonante simplemente cambiando el epsilon. Pero el último paper, el de los Fock State, lo hicimos en el régimen resonante. Pero claro, por eso es importante esta frecuencia, porque necesitamos de alguna forma que el medio te responda no linealmente con la frecuencia que uno está inyectando. Por eso no puede ser cualquier frecuencia. Normalmente la gente trabaja con rubidio porque es lo más estándar de láseres disponibles en el mundo, ¿no? Es lo más sencillo para hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, démosle entonces un aplauso a Carla.